Amigos de Videos Mundo, veamos un poco en qué anda la situación del huracán María, que en las últimas horas ha degradado prácticamente Puerto Rico. Ha dejado sin electricidad a toda la isla. Ahora, ¿cuál es el trayecto? El huracán María, si bien ha perdido fuerza, ha bajado a categoría 3, se prevé que en las próximas horas vuelva a tomar fuerza y va a seguir rumbo a la parte nororiental de República Dominicana. Sigue causando mucho daño este huracán María. A continuación veamos los últimos reportes de prensa que he monitoreado cuidadosamente para subirlo al canal y ustedes pues tengan los detalles en que anda todo esta situación del huracán María, que junto a la tragedia en México sin duda son los dos fenómenos naturales que está ocupando la atención del mundo entero. San Juan, Puerto Rico. El huracán María ha dejado a Puerto Rico degradado y como monstruo terco enfila sus fauces hacia aguas cercanas a la costa nororiental de la República Dominicana. Arrasó en Puerto Rico. La isla está sin electricidad. Toda la isla sin electricidad. La próxima parada de María será cerca de las islas Turcos y Caicos y el sureste de Bahamas. Atención, que María podría fortalecerse en los próximos 2 días. Devastación e inundaciones catastróficas es el término que se está usando a esta hora. Catastróficas en Puerto Rico. Rafi Rivera, corresponsal en Puerto Rico, adelante, buenas noches. ¿Cuál es la situación? Buenas noches, Camilo. Muy bien, como lo dijiste, pero vamos a describir, utilizar una palabra. Puerto Rico se encuentra en estos momentos muy golpeado, pasando este embate del huracán María. Al presente, el 100% de Puerto Rico está sin energía eléctrica. Me puedes ver a mí con energía eléctrica porque yo estoy localizado en el hotel que está en el aeropuerto de Luis Muñoz Marín, el aeropuerto internacional de Puerto Rico, y por ende ellos tienen una planta eléctrica y son de los pocos lugares en Puerto Rico que tienen este sistema activo y lo tienen para sus huéspedes y las personas los visitantes. Pero te puedo decir que Puerto Rico está viviendo una de las catástrofes que hace casi 20 años no se vivía. La amenaza de Irma hace 2 semanas nos advirtió un poco de la fuerza de la naturaleza, pero lo que vimos desde la madrugada y hasta pasada la tarde, y personalmente hacía mucho tiempo que no veía algo que nos golpeaba, y realmente estamos esperando el día de mañana para con ese sol ver realmente cuáles fueron los daños, cuantificar y comenzar a levantar a Puerto Rico. Camilo. Rafi Rivera, ¿cuál sería el adjetivo superlativo o no, el adjetivo que podría describir, digamos, de la manera más fehaciente, más detallada, más minuciosa, más fotográfica, lo que ustedes han vivido en las últimas horas en Puerto Rico? Aquí podemos utilizar 2 palabras. Utilizamos una palabra que tú utilizaste, un monstruo, porque realmente habíamos vivido huracanes anteriormente y conocíamos de los cambios del clima, pero un monstruo, lo que se acercó aquí es un monstruo. Y otra palabra que hay es desolación. Nos sentimos tan golpeados que ahora mismo las personas están como, ¿qué sucederá si las autoridades no podrán hacer su trabajo correctamente? Incluso cuando vimos al gobernador que dijo, esto va a ser algo fatal, esto primero vamos a quedarnos sin servicio de energía eléctrica por mucho tiempo y vamos a tener que acostumbrarnos a reconstruir a Puerto Rico y a vivir de otra manera durante los próximos meses. Pero yo utilizaría esas 2 palabras. Esto fue un monstruo que pasó por encima y también hay una devastación total que en el silencio de la noche, yo me imagino que al igual de muchos como yo, vamos a tener que evaluar, meditar un poco cómo vamos a amanecer mañana y cómo tratar de hacer esta vida normal nuevamente, Camilo. Hay que esperar a que amanezca, obviamente, para hacer el conteo de daños, de contabilizar de alguna manera las pérdidas materiales, lo que ha pasado con la vida de la gente, pero todo parece indicar que lo que decía el gobernador Rosselló horas antes de que Irma tocara tierra en Puerto Rico, que algunos decían que había exagerado con ese dramatismo que dijo, pongo en manos de Dios a Puerto Rico y a su pueblo, porque ya no queda nada más por hacer. Pues evidentemente el gobernador tenía razón. Irma ha arrasado a la isla de Puerto Rico. Lo ha hecho, María, lo ha hecho con la misma felonía, con la misma crueldad con que Irma lo hizo en su día con otras islas pequeñitas
del Caribe. Rafi, a esta hora sé que no hay electricidad, no hay servicios, los servicios básicos a la población, todo está controlado. O sea, Puerto Rico está prácticamente arruinado. Mi pregunta es, sé que hay un toque de queda de las autoridades. ¿Tenemos noticias de algunos problemas sociales o la gente está en casa, en sus casas tranquila? Estamos tratando de reconectar con nuestros compañeros porque la señal, bueno, se acaba de caer. Es que es terrible. Es muy difícil conectar con Puerto Rico hasta ahora. Los dos equipos de CNN en español están pasando mucho trabajo allá. Rafi, lo que te preguntaba, esta noche con el toque de queda, ¿cómo lo está viviendo la gente? ¿Están en casa? ¿No hay nadie en la calle, me imagino? Las personas están en las calles, no hay nadie absolutamente en la calle. Inclusive hemos hablado con algunos oficiales de la policía destacados aquí en el aeropuerto. Nos dicen que está todo a oscuras como nunca lo habían visto. Pero está todo el mundo resguardado en su casa, esperando, como te dije, mañana la luz del día para ver qué pueden ser los primeros pasos a seguir. Pero realmente lo que hay es una desolación. Los sistemas de teléfonos celulares se cayeron, los sistemas de mensajes de texto, la internet está bajando, algo que nunca habíamos experimentado. Personalmente te tengo que decir que yo tuve contacto con mi familia esta mañana por mensajes de texto, hablamos y durante el día no nos hemos podido comunicar porque los sistemas de comunicación se han caído. Y todo, como te digo, tenemos que esperar mañana con esa luz del sol y ese nuevo optimismo para ver cuál va a ser el trabajo y lo que vamos a poder resaltar nuevamente. Ojalá, quiera Dios, que tu gente esté bien. Rafi, ¿se sabe del número de heridos, de muertes o todavía no hay información sobre ese particular? Agraciadamente no hemos escuchado, las autoridades no han confirmado de alguna muerte. Sí, lo que han confirmado es de varias familias, por ejemplo, que hay sectores que se han inundado y hay varias familias varadas en las casas, y entonces se están en el proceso de salvamento. Hay también varios refugiados, hay refugiados en el Coliseo Roberto Clemente. También hay inundaciones que nunca antes se dan, como por ejemplo el famoso estadio Irán Bison en San Juan, que queda muy cercano a un centro comercial muy conocido, Plaza Las Américas. Sus estacionamientos están llenos de agua. Algo que esto no ocurría desde hace 20 años, precisamente en 1996, con el paso de otro huracán Hortensia. Pero Camilo, lo que tenemos aquí es, como te describí, es un golpe muy fuerte, porque Puerto Rico estábamos pasando por un momento económico muy fuerte. Las agencias del gobierno se estaban reajustando a unos programas económicos. Y tomar esta catástrofe en este momento que nos va a haber muchos gastos, vamos a tener que recibir mucha ayuda, es algo que no se esperaba. Y por eso te digo que Puerto Rico, como dijo muy bien el gobernador Ricardo Rosselló, va a ser algo de meses en lo que vamos a recobrar la normalidad que estábamos acostumbrados todos. Estamos hablando de una isla que tiene 120 mil millones de dólares en deuda, la mitad de su población bajo el nivel de pobreza, casi un 12% de desempleo. Va a ser muy difícil para Puerto Rico levantar cabeza. Rafi, ¿cuál fue el peor momento de la jornada? Al menos el peor momento en que tú sentiste el zarpazo de María. Yo comencé a hacer labores a las 4 de la mañana porque queríamos ver, a esa hora era que decía que se iban a sentir los vientos. Cuando salgo al frente del aeropuerto internacional, yo había visto vientos, había vivido dos huracanes anteriormente, el huracán Hugo y el huracán Georges, pero te confieso que con la mezcla de las luces y el ruido inmenso que hacía aquí en el aeropuerto, y al ver también que a esa hora ya habían rótulos de estos que señalan en el aeropuerto la ruta, estaban en el piso y las palmas mirándose y el ruido que había, de verdad yo dije, esto es algo mucho más serio de lo que todos esperaban. Y eso apenas estaba comenzando. Más adelante durante el día comencé a hacer una transmisión y cuando sentí que el viento me movió y movía mi abrigo y decía, aquí la fuerza de la naturaleza se está expresando como nunca y esto es algo realmente serio y ya lo vimos, es devastador para Puerto Rico. De Rafael Romo, nuestro enviado especial, en el momento en que estaban evacuando, porque hay que contar a la gente que en algún momento de la noche las autoridades le pidieron al equipo de CNN en español que tenía que abandonar el sitio donde estaba. Escuchen. Describiendo la fuerza de los vientos que se dice alcanzaron los 160, 170 millas por hora. Y ese es el momento en que deciden evacuar porque ya sus vidas corren peligro. En algún momento, Rafi, ¿te sentiste en peligro? Bueno, ¿O estabas a resguardo?
Estaba en un resguardo, en un sexto piso, pero me sucedió lo mismo que a Rafael y a su equipo. En un momento nos dijeron que teníamos que abandonar el lugar porque ya se estaba colando agua por el techo y ya habían otros cuartos que sus ventanas habían sufrido daño. Tuvimos que dejar el equipo ahí y fue poco más después de las 11 de la mañana que pudimos subir al cuarto, sacar todo nuestro equipo, pero vimos como ya habían destrozos de cristales, ya había agua entrando, ya el elevador se había tenido que suspender electricidad y tuvo que bajar 6 pisos con todo el equipo para guardar todo esto acá. Y gracias a Dios nos lo localizaron en otro lugar, otro cuarto más seguro. ¿Alguna estación de radio está al aire? ¿Algún canal de televisión está emitiendo en estos momentos? Aunque no hay electricidad, quiero decir, pero sí, por las aplicaciones de la telefonía celular, digo, si es que hay telefonía celular, me imagino que no. Desde aquí es muy difícil, por lo menos de Miami, contactar vía teléfono con Puerto Rico, así que mi pregunta tal vez sea ociosa. Pero ¿sabes tú de alguna radio que esté emitiendo a esta hora? Yo realmente, personalmente, no he podido escuchar radio, y en el hotel no he escuchado radio, pero te comento, las personas casi están todos comunicándose, los que tienen acceso a la internet, están utilizando las plataformas digitales, los Twitter, los Facebook, están enviando, eso están utilizando y se están comunicando, inclusive videos y todo, y ahí esa es la forma que se están recibiendo mensajes. Pero aquí no he escuchado radio, televisión mucho menos porque no hay electricidad, pero te digo que gracias a la internet es que se están comunicando. Inclusive nosotros en el día de hoy nos estamos comunicando con ustedes vía Skype, que es una manera que nos ha resultado, la señal hasta el momento no se ha caído y esa es la única que tenemos ahora mismo para comunicarnos con Atlanta. Y se ve bien, se ve espectacular, que el Sky siempre da la nota más alta y discordante, pero hoy se ve bien. Entonces déjame recapitular, Rafi, la información. A esta hora, la isla de Puerto Rico sin electricidad, ¿cierto? Cierto, estamos totalmente oscuras. Si pudiéramos verlo desde el aire, vamos a tener una isla completamente negro, un blackout. Un blackout. Los hospitales, me imagino que al menos los servicios de emergencia estarán funcionando, o no tenemos constancia de eso tampoco. Los hospitales lo que estaban haciendo, y lo informaron de días anteriores, era que ya ellos tenían unos planes de emergencia, tenían unas plantas de energía eléctrica, pero también los pacientes que no tuvieran que estar necesariamente en el hospital, los estaban evacuando y se estaban quedando solamente los hospitales con los pacientes que realmente necesitaban atención médica urgente. Y ese era el plan que tenían. Pero realmente tanto el centro médico como otros hospitales privados del país, ellos tienen plantas, generadores que por lo menos salvaguardan la salud y el bienestar de los pacientes. Rafi Rivera, muchísimas gracias. Primero, ante todo, que tu familia esté bien, que puedas comunicarte con ellos en algún momento, porque, o sea, desde las 4 de la mañana estás trabajando y no has tenido contacto con ellos, la ansiedad debe ser tremenda. Primero, que tu gente esté bien, y luego que todo Puerto Rico esté, en la medida de lo posible, todo lo bien que se pueda. Muchas gracias. Si hay novedades, vamos a reconectar contigo o con Rafael Romo, si logran subir señal, que la cosa está muy complicadita. Muchas gracias, Rafi. Muchas gracias a ti, Camilo, y muy buenas noches. Un abrazo, buena suerte. En fin, es un trabajo hercúleo comunicar en este momento con nuestros compañeros en Puerto Rico. Les voy a presentar a Arturo Gómez. Arturo Gómez es un bombero con 25 años de experiencia. Lleva 23, de esos 23 años atendiendo desastres. Es líder de lo que en Estados Unidos llaman el Task Force o Fuerza de Trabajo. Más claro, Arturo Gómez es un hombre que lleva media vida salvando la vida de los otros. Bienvenido, Arturo. Sé que hay un equipo de ustedes, equipo de rescatistas de Miami-Dade, que están en Puerto Rico en estos momentos. ¿Han tenido comunicación con ellos? Hemos tenido comunicación con ellos. ¿A qué hora más o menos tuvieron la comunicación? Como a las 5 de la tarde. Ya. Y esta mañana, como a las 9:30 de la mañana, nos había dicho que ya lo que es el ojo, the eye of the storm, estaba pasando y estaban con el aire que tenían en la parte de atrás de la tormenta. Todavía estaban con aire de 175 millas por hora. Es lo que le llaman el lado sucio del huracán. El lado sucio. Claro. Estaban bien en el hotel donde ellos estaban. Habían reporte que el edificio estaba comprimido, pero no estaban bien. Mucha agua sí había entrado. Los cristales aguantaron. Había algunos cuartos que los cristales no aguantaron, pero por mucho del edificio sí estaba bien, y el team de nosotros de rescate sí estaban bien. Menos mal. Estas son imágenes reales. María, tosuda, terca, cruel, dejando Puerto Rico ligeramente degradada, categoría 2, pero ojo que en las próximas 48 horas los meteorólogos pronostican que va a ganar fuerza.
y ahora estaría acercándose sigilosamente, amenazante a toda la parte nororiental, las aguas de República Dominicana. No se espera que toque tierra en República Dominicana, pero ese ramalazo, esa caricia letal que le va a hacer a República Dominicana puede ser fatal. Estamos hablando también de otra isla con una economía muy comprometida, con unos problemas severísimos de infraestructura, mayores incluso que los de Puerto Rico, y que ese es un problema extraordinario, que lo hablábamos ayer aquí. Estos fenómenos naturales, cuando tocan en países pobres, en naciones pobres, es terrible, porque la gente más pobre sí paga el pato y paga las consecuencias más caras. Y al no haber unas infraestructuras como Dios manda, las inundaciones son extraordinarias, el trabajo de los rescatistas se compromete mucho más. Sí, cuando es algo como una tormenta de un huracán, que es algo, mucha agua, el equipo de nosotros no se puede usar. Por ejemplo, si hay demasiado agua, no podemos usar los perros, que claro, son los perros que buscan gente que está viva. Si no tenemos el equipo de bote para ir por las calles, como hicimos en Texas, si no tenemos el equipo, no podemos hacer los rescates que necesitamos. Arturo, te voy a pedir paciencia, porque te voy a hacer todas las preguntas que me están haciendo en redes sociales: cómo se entrenan los perros, cómo trabajan ustedes, de dónde sacan tanto valor. Publicidad y lo hacemos. Sí. Y vamos después a México, señores. Ante la catástrofe que enfrenta Puerto Rico con el huracán María, ¿deben los tenedores de bono permitir una moratoria o condonar la deuda al gobierno de Puerto Rico? Lo discutimos. Y para eso nos conectamos con David Lewis, vicepresidente de Manchester Trade Ltd. Inc. desde Washington. Luis, es un gusto tenerte en el programa. Vamos a llevar la discusión por partes. Primero, este evento es catastrófico para la economía puertorriqueña. Primero, el huracán Irma, que se estima generó daños por cerca de $1,000 millones. Ahora se está estimando que los daños de María estarían cerca de los $30,000 millones en daños. Claro, de ahí no sabemos cuántos están en cobertura de seguros, cuántos no, de dónde va a venir la plata. Pero esto cae en un momento donde la situación económica de Puerto Rico no es nada buena, donde va a generar más salida de puertorriqueños hacia Estados Unidos, donde va a ser más difícil al gobierno generar más ingresos y le va a ser cada vez más complicado cumplir con sus responsabilidades financieras. ¿Lo ves así? Sí, totalmente. Y previo a Irma y previo a María, Xavier, ya la situación de infraestructura económica en el país estaba precaria, sobre todo por el problema energético, que ahora está totalmente caído. Ha tocado el tema energético, que es PREPA en inglés, en español es la Autoridad de Energía Eléctrica. Y ahí quiero entrar, porque mira, ya se está estimando, estas son estimaciones, que pudiera generar un 10% de caída en el Producto Interno Bruto de la economía puertorriqueña. Entonces, cuando tú tienes este contexto, y además un gobierno que ya en mayo, el pasado mayo, declaró bancarrota, que ahora está negociando con acreedores. Aquí vamos a entrar en el tema de la deuda. Y corrígeme si estoy equivocado. Son más de $74,000 millones en deuda pública. Esta deuda se divide en diferentes tipos de instrumentos y de diferentes tipos de emisores. Porque tienes el gobierno central, pero tienes, por ejemplo, la Autoridad de Energía Eléctrica, que son $9,000 millones. Tienes otras agencias gubernamentales. O sea, son cerca de 17 diferentes tipos de instrumentos respaldados por diferentes tipos de agencias. Pero lo cierto es que el nivel de endeudamiento que tiene Puerto Rico es muy grande y tiene que estar cumpliendo con su interés y el principal de esas deudas. La pregunta que te hago yo, viendo esta situación donde el gobierno de Puerto Rico no escoge los huracanes, vienen, eso es una cuestión natural, ¿deben los tenedores tomar una posición de decir, bueno, vamos a hacer una moratoria? Lo que quiere decir es que dame un periodo de tiempo donde no tenga que pagar el principal interés. ¿O deberían los tenedores de deuda tomar una posición más agresiva y decir, ¿sabes qué? Te voy a condonar la deuda. A lo mejor voy a aceptar una quita, a lo mejor de un 20, un 30%. ¿Cuál debería ser la posición de los tenedores en este caso? Bueno, en este caso yo no puedo hablar por los tenedores, pero sí te puedo hablar lo que debería ser la política pública tanto del gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Puerto Rico, que se está canalizando desde el año pasado por medio de la Junta de Control Fiscal, la famosa promesa, que es la que ha estado estableciendo las pautas y las prioridades para estos pagos.
junto con la Corte Federal en Nueva York de la juez Swain. Y ahí sí yo creo que el gobierno de Puerto Rico, el gobierno de Estados Unidos y la Junta de Control Fiscal Promesa sí pueden tomar una posición de evaluar y decir, aquí debemos tener una moratoria fiscal por 6 meses, digamos, para darle el tiempo al sector público en Puerto Rico, como tú mencionaste, pero además al sector privado de Puerto Rico, de crear actividad económica, crear ingresos y por lo tanto entonces tener dinero para el fisco, porque si no hay actividad económica, nadie tiene nada. Eso es una opción muy inmediata que se puede realizar por orden ejecutiva, no hay que ir a un debate legal en las cortes y todo, y eso le daría un respiro al sector privado, al sector público y a la economía en general, y los tenedores de bonos podrían oponerse, no oponerse, pero eso es lo que trajo el barco, como decimos en Puerto Rico. La opción ideal sería que ellos tuvieran una visión mucho más magnánima y se juntaran todos con sus 24 diferentes grupos de intereses y dijeran, vamos a hacerlo nosotros. Pero viendo lo que ha pasado en este año y medio con esos tenedores de bonos, yo creo que es un poco ilusorio pensar que van a llegar a ese consenso por cuenta propia. Tiene que venir una. Y esos tenedores estamos hablando de... y esos tenedores estamos hablando de fondos mutuos en los Estados Unidos, estamos hablando de individuos puertorriqueños que tienen bonos del gobierno de Puerto Rico, estamos hablando de hedge funds, de capitales de riesgo. Ahora, ¿por qué tú lo ves poco probable? O sea, si estás viendo que el país está fastidiado desde el punto de vista económico y el gobierno está en bancarrota, y estamos viendo que si se estima que la pérdida son de 30,000 millones de dólares, cuando solamente fíjate que el sistema eléctrico, estamos hablando de la Autoridad de Energía Eléctrica, tengo en mis notas, que tiene un fondo de emergencia de solo 32 millones de dólares para enfrentar una catástrofe como esta cuando tiene el 100% de los abonados sin luz, cuando el sistema está destrozado, es viejo, y cuando tiene un nivel de deuda de solo 9,000 millones de dólares, solamente lo que viene siendo la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Por qué tú ves poco probable que los tenedores de deuda, cuál sería la justificación para que los tenedores de deuda digan, no, yo no voy a ser magnánimo en este caso, yo no voy a aceptar una quita de deuda? ¿Cuál sería la justificación? ¿Por qué no lo harían? No, o sea, si se le impone desde arriba, lo tienen que aceptar, como todos hemos tenido que aceptar lo que se ha impuesto desde que pasó la ley el año pasado en el Congreso Federal y desde que se estableció la Junta. Mi punto es que no veo que hay el tiempo suficiente ni la disposición de todos esos grupos de intereses tenedores de la deuda para llegar a una decisión rápida de decir, vamos a darle un espacio de respiro a Puerto Rico. O sea, va a tomar demasiado tiempo. Es como pedirle al presidente Trump que vaya al Congreso antes de firmar la emergencia para Puerto Rico. No, en lo que el hacha va y viene pasan 6 meses, Xavier. Todas esas burocracias son muy lentas. Entonces, yo pienso que lo que sí deberíamos empujar es desde arriba, desde los que tienen la sartén por el mango, que es Promesa, que es el gobierno federal, que es el gobierno de Puerto Rico, y que ellos pongan la pauta. Ya después de ahí, si los tenedores de la deuda dicen, no, 6 meses, ¿por qué no damos 12 meses para tener una reconstrucción mejor? Perfecto, pero esperar que ellos lo hagan por su propia disposición y buena alma, cuando hay tantos grupos de intereses, algunos en convergencia y otros en contradicción consigo mismo, para eso yo creo que tomaría demasiado tiempo y se perdería una gran oportunidad de una acción ejecutiva muy rápida que establecería una base para reconstrucción económica, fiscal y en este caso, como has mencionado, la Autoridad de Energía Eléctrica y también la de acueductos, que son 4,000 millones, la infraestructura básica. Sin luz y sin agua no hay nada que se va a hacer en Puerto Rico. Y hay otra cosa que también argumentaría por qué el gobierno no se preparó para estas catástrofes, porque si a nivel individual se les pide a los individuos, prepárense con cobertura de seguro, con ahorro, ¿por qué el gobierno no se preparó para estas catástrofes? ¿Por qué no invirtió en un mejor sistema eléctrico? Eso también sería un argumento de los tenedores. Lo cierto es que todas las partes, como dices tú, se van a tener que sentar, porque esto es una crisis, realmente es una crisis. Ya de por sí el país viene en crisis económica, esto hunde más
al país. Y de alguna forma hay que cada uno poner de su parte, pero también el gobierno va a tener que poner de su parte. David L. Lewis, vicepresidente Manchester Trade, Ltd., desde Washington.